Bienvenido, bienvenida al podcast de la energía, un podcast de Álvaro Peñarrubia Ramírez. Hola, hola. Recibid la bienvenida al capítulo 7 del 6 de septiembre de 2021 de El Podcast de la Energía. Un podcast de Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Hoy volvemos de las vacaciones veraniegas con un tema muy interesante, y es que los edificios son grandes consumidores de energía. Hasta hace bien poco, la eficiencia energética en los edificios era algo que no preocupaba demasiado ni a la población ni tampoco a la normativa. Y además de la normativa de obligado cumplimiento, existen otros estándares que son aún más exigentes. Hoy vamos a hablar de quizá el más popular de ellos, el Passive House. Y para ello, pues contaremos con Sergio López Martínez. Buenas tardes. Hola Álvaro. ¿Qué tal? Sergio es ingeniero, experto en diseño y cálculo y construcción de viviendas de consumo casi nulo. Después veremos qué es. Es socio fundador de la constructora Ingecon, que es una empresa constructora y de proyectos fundada en 2015 y que desde 2019 está especializada en la ejecución de viviendas pasivas, certificando todas sus construcciones de obra nueva bajo el estándar alemán Passive House. Bueno, ahora entraremos en todos estos conceptos. Sergio, cuéntanos algo más de ti que se haya quedado fuera de esta breve introducción. ¿Cómo has llegado aquí? Cuéntanos algo de tu empresa. Pues nada, gracias por la introducción, Álvaro. Yo creo que es muy acertada la introducción, pero básicamente con lo que me gustaría reseñar es que como ingeniero actualmente mi especialización casi en exclusiva y mi trabajo casi en exclusiva está dedicado al cálculo de las viviendas de consumo casi nulo bajo el estándar Passive House, que es de lo que vamos a hablar ahora. Y como constructora, la constructora en la que trabajamos es una constructora familiar, pues desde 2019, como bien has dicho, solo aceptamos proyectos de viviendas de consumo casi nulo. O sea, proyectos que van a ser certificados bajo el estándar Passive House. No hacemos ya ninguna vivienda conforme a código técnico. Solo las que están pensadas para ser certificadas bajo el estándar Passive House. Bien, pues vamos a empezar a hablar por ahí. Bueno, antes de decir qué es Passive House, cuéntanos a qué nos referimos cuando hablamos de los elementos pasivos en una construcción. ¿Qué es pasivo, qué es activo y por qué es importante quizá más hacer el énfasis en esa parte pasiva? Pues los principios pasivos de una vivienda son las características de vivienda a través de los cuales la temperatura de confort del interior de la vivienda se mantiene en temperatura de confort y no varía sin aporte de energía. Luego tenemos los principios pasivos, que es pues todo lo contrario, es los aportes de calefacción y climatización para mantener dentro una temperatura de confort. Entonces, este estándar se basa en potenciar los principios pasivos. Claro, es más importante el no requerir energía que luego emplearla eficientemente, ¿no? Lo más eficiente es no tener que emplearla. Efectivamente. Yo siempre digo una frase que la calefacción más económica es la que está pagada. Entonces, si la calefacción está pagada, es cuando menos se consume. Esto es de lo que trata el Passive House. Intentar que el mayor número de horas a lo largo del año la calefacción y el aire acondicionado estén apagados y dentro tengamos una temperatura de confort. Vale, vamos a ir entrando. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo lo hace Passive House? Pues, a ver, Passive House es un estándar alemán, tiene más de 30 años, no es una cosa que hemos inventado nosotros ni mucho menos, ni es una cosa nueva. Lleva en funcionamiento, como te digo, 30 años. La primera se hizo en Alemania hace más de 30 años, en el 88 creo que fue. Y en España se hizo la primera vivienda certificada Passive House en el año 2009. Entonces, a modo anecdótico, es un estándar que está más que asentado y testeado, ¿vale? Dicho lo cual, este estándar de construcción se basa en 5 principios básicos o 5 pilares principales. Entonces, te los enumero si quieres y ahora Sí, adelante, vamos sí. adentrando un poco, ¿no?
Pues los 5 principios en los que se basa el Passive House es el aislamiento, se hace un buen aislamiento, las ventanas, unas ventanas de altas prestaciones, se planifica la construcción para que no existan puentes térmicos, se trata la hermeticidad, se hace una capa hermética por el interior de la vivienda y la vivienda consta de una ventilación mecánica con recuperación de calor. Vale. Esos son los 5 puntos básicos. Ahora, si quieres, vamos a ir entrando poco a poco en ellos, porque a lo mejor al quien no conozca, no esté familiarizado ya no solo con el estándar Passive House, sino también con la eficiencia energética de la edificación, pues le puede sonar aislamos, pues aislamos más, ponemos 2 palmos de material aislante, ¿no? Las ventanas, pues unas ventanas buenas que además se quedan subvenciones, pero el resto de cosas quizá a la gente le suena menos. ¿Qué son los puentes térmicos? Pues los puentes térmicos son las discontinuidades que presenta un aislamiento y a través de los cuales nos entra frío en invierno y calor en verano. Un ejemplo claro de puente térmico puede ser un voladizo. Tú tienes una capa de aislamiento en la planta baja y en la planta primera y un voladizo que está entre medias de las 2 plantas. El aislamiento lo cortas al llegar al forjado y por ahí se cuela, hace de puente térmico, la temperatura exterior se cuela hacia el interior. Eso, ahora sí. modo, eso es eso. El puente térmico es esa vía de entrada o de salida que le damos al calor de dentro a fuera del edificio o viceversa. Un puente térmico muy común, has dicho el de voladizo, que es peor, pero un encuentro de forjado, ¿no? con la fachada. Si tenemos en mente una obra que está a medias o está sin enlucir, vemos que está el suelo y los pilares, digamos, que se ven desde fuera, el gris del hormigón, y encima el ladrillo. Esa ha sido la manera de construir habitualmente hasta ahora. Entonces, ese hormigón es altamente, es bastante conductor de la energía y por mucho aislamiento que pongamos, va a salir por ahí, porque no estamos, como estabas diciendo, dando una continuidad. ¿Cómo podemos solucionar eso? Pues básicamente los puentes térmicos se planifican en proyecto, cuando realizamos el proyecto, se planifican para que no existan directamente. Por ejemplo, puede ser, en el ejemplo que has puesto tú, aislando por el exterior. Si tú tienes el forjado entre la planta baja y la primera y aíslas por el interior, al llegar al forjado el aislamiento lo tienes que cortar. Una forma de evitar ese corte en el aislamiento es aislar por el exterior la vivienda. Es decir, tienes planta baja y primera y aíslas por el exterior y por delante del forjado, de modo que el aislamiento térmico envuelve la vivienda completamente. Claro, entonces ahí... Ese sería un ejemplo de planificación en proyecto de que el aislamiento va a ser por el exterior y no va a tener discontinuidades. Claro, decíamos que no es cuestión de poner 20, 30, 40 centímetros porque hay un momento que la repercusión en la pérdida de energía es prácticamente nula y entonces hay que ir a esto que dices. Hay que ir a solventar esas discontinuidades. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más elementos nos destacas de la construcción de Passive House? Un poco a colación de los puentes térmicos están el aislamiento en sí como principio básico, que es lo que acabamos de comentar. Aislar bien no es aislar con mucha cantidad. Son ambas cosas. Passive House incluye ambas cosas, aislar bien y aislar mucho. O sea, no por tener una vivienda y aislar con mucho espesor está aislando bien, porque con el ejemplo que acabamos de poner, si aíslas por el interior, pues vas a tener discontinuidades en ese aislamiento que lo que te van a provocar es filtraciones de temperatura del exterior. Entonces, el aislamiento y los puentes térmicos son 2 principios que van directamente relacionados uno con otro, ¿vale? Y eso el aislamiento se calcula para que tenga un espesor óptimo, que es mucho, es bastante aislamiento, pero también se planifica para evitar los puentes térmicos. De modo que desde la cimentación en una vivienda unifamiliar, por ejemplo, la aislamos por abajo y conectamos la cimentación de debajo de la vivienda, la conectamos con la de la fachada y la de la fachada la conectamos con la de la cubierta. De modo que la vivienda la abrigamos completamente. El aislamiento ha dado el espesor que ha dado en el cálculo, pero se ha planificado para que no tenga puentes térmicos. Y como principio también relacionado es las ventanas. Se ponen unas ventanas bastante potentes, pues, con triple vidrio,
bajos emisivos, carpinterías principalmente de PVC, aunque se podría construir con cualquier otro material que cumpla las exigencias en energía, en transmitancias. Pero bueno, estos principios, como has dicho, aislamiento y ventana son de más conocidos por cualquier persona. Los puentes térmicos los acabamos de explicar y ya pues las quedarían los dos últimos. Pues has dicho triple vidrio. ¿Esa es la ventana por defecto que soléis prescribir, instalar? A ver, depende del clima. Normalmente nosotros estamos, donde más proyectos estamos haciendo es en Albacete, Cuenca y Ciudad Real, y ahí el cálculo nos requiere introducir triples vidrios. Por ejemplo, si vas en Valencia, creo que hay Passive House, viviendas pasivas certificadas con doble vidrio. Pero en nuestra zona, en una zona que tenga un invierno duro, pues, se va a requerir seguramente el triple vidrio. Esto, para que se hagan una idea, como se ha puesto tradicionalmente, es una ventana con único vidrio. Ya cuando llegaron los Climalit, que se llamaban, ¿no? Que eran los primeros y que parece que se ha quedado con el nombre, ¿no? Igual que los Kleenex o los Danones. Pero bueno, hay muchas marcas ya bastante buenas. Efectivamente, correcto. Eran dos cristales, dos vidrios, en el que entre medias se metía una cámara de aire. Primeramente de aire, con su composición habitual. Después le metemos un añadido que podría ser con argón, ¿no? Que aumenta, mejora las prestaciones térmicas, y tú ya no estás hablando de meter otro tercer vidrio más, sumando una segunda cámara de aire o de argón. Correcto. Aparte a esos vidrios le podemos hacer tratamientos, ¿no? Para que reflejen el calor, para que sean bajo emisivos, que no pueda salir el calor también, porque esto es complicado también. Hay veces que te tapas la cabeza y te desviste los pies, ¿no? Si quiero mejorar las prestaciones en invierno, digo, pues un cristal que deje pasar la luz, ¿no? Que tenga un factor solar alto, pero eso me penaliza en verano y viceversa, ¿no? Ese tipo de cosas hay que estudiarlas con cuidado. Exacto. Claro, no solamente en el Passive House, no solamente hay que tratar esos 5 principios, hay otros elementos como puede ser la orientación de la vivienda, el sombreamiento que tiene, si tiene un edificio enfrente que le hace mucha sombra. Esos son también otros factores que influyen. Entonces, respecto a lo que me has comentado del triple vidrio, pues lo que se ha de intentar cuando hacemos el cálculo es que la ventana, tenga ganancia solar. Eso quiere decir que en invierno el sol nos caliente la casa a través del calor que entra por la ventana. Para ello, hay que disponer de sistemas de sombreamiento, como puede ser voladizos sin puente térmico, como acabamos de nombrar. Sí. Voladizos, marquesinas, de modo que en verano, que está el sol más alto, esas marquesinas sombreen la ventana. Entonces, es planificación, al fin y al cabo. En verano hay que intentar que la ventana tenga ganancia solar, ganemos calor, y en invierno, y en verano de lo que se trata es de todo lo contrario, de intentar que no entre calor por la ventana, con sistemas de sombreamiento. Sí, para quien no esté muy familiarizado con el recorrido del Sol, ¿no? En verano lo tenemos en el punto más alto y hace el recorrido desde el amanecer hasta el atardecer, pero siempre con un ángulo muy superior al que va a llevar en invierno. Por lo tanto, ese voladizo que decías va a quedar por encima del ángulo solar. En invierno, el sol, digamos, que se colará por debajo porque estará abajo y nos dará ese aporte que nos evitará calefacción. Correcto. En invierno, al revés. El sol va a estar alto y ese voladizo proyectará sombra sobre nuestros huecos, o las fachadas. Eso es. Y esto hay que tener cuidado porque tú dices, lo que decía antes de taparte la cabeza y de vestirte los pies, que si pongo un voladizo mal calculado, pues puede ser que me esté requiriendo, bueno, me hago sombra, en verano no voy a tener calor, pero me hago sombra excesiva en invierno y va a dejar entrar poco calor también. Entonces, que digo que quien se meta a hacer este tipo de cosas no puede ser el primero que pase por ahí, ¿no? Y dice, pues aquí un toldete y así me vale, ¿no? Efectivamente. Muchas veces aislar mucho, poner una gran ventana al sur para el calor, para captar calor, en verano puede ser contraproducente. Entonces, hay que planificarlo bien. ¿Y qué materiales usáis? No sé si se utilizan los materiales habituales en construcción, aunque sea con otro tipo de... Lo que cambia son más las soluciones constructivas, o también, porque eso es una orientación que viene de directivas europeas y que al parecer integrarán las próximas versiones de código técnico, materiales que en su ciclo de vida
también emitan menos, sean más respetuosos, no solamente en el funcionamiento de la vivienda, sino en el ciclo completo de vida de los materiales también. Sí, efectivamente. Los materiales, lo que has comentado, los materiales se intentan que sean lo más eficiente posibles, pero el Passive House no está cerrado a ninguna tipología constructiva ni a ningún material en concreto. Es decir, no por ser vivienda Passive House, la estructura tiene que ser de madera o de hormigón. No, puede ser de lo que queramos, de lo que pongamos en proyecto, a preferencias del cliente o a preferencias del proyectista. Las ventanas pueden ser de aluminio, pueden ser de PVC, porque hay carpintería certificada para Passive House en ambos materiales, puede ser de madera incluso. O sea, no está cerrado a ninguna tipología constructiva, pero por la naturaleza de los materiales, por ejemplo, el PVC tiene menos transmitancia que el aluminio, que es un metal, entonces es más dado a este tipo de construcciones. Pero no, el Passive House no se limita a ningún sistema constructivo ni a ningún material. Podemos poner lo que se quiera siempre y cuando justifiquemos que los cálculos dan y las transmitancias cumplen con lo que establece el estándar. Un elemento muy importante en el Passive House es la ventilación y la hermeticidad, ¿no? No sé si alguien ha visto los blower door, los ensayos estos de puerta, que se sustituye la puerta de entrada de la casa, bueno, una puerta que da al exterior, por una, ¿cómo es? ¿Una lona? O que en el centro tiene un ventilador, ¿no? Y está calibrado y va metiendo aire a cierta presión. Y lo que se hace es medir lo que sale por el resto de las ventanas. O sea, queremos tener una casa lo más hermética posible precisamente para que tengamos esas pocas pérdidas, que ni nos salga aire atemperado, ya sea con frío o calor del interior, ni que entre de fuera. ¿Por qué es tan importante la hermeticidad y la ventilación en Passive House? Pues son importantes los 5 principios básicos, pero en especial la hermeticidad y la ventilación, porque son los grandes diferenciadores con respecto a la construcción tradicional o a la construcción por código técnico. Puesto que el código técnico no exige planificar una capa hermética ni exige contar con una ventilación con recuperación de calor para cumplirlo. Entonces, yo los llamo los principios que son los más diferenciadores y quizás los menos conocidos para un profano. Cotidianamente todos sabemos de los principios que hemos hablado: aislamiento, puentes térmicos, a lo mejor en cierta medida, y ventanas, pero de hermeticidad y ventilación un profano se descoloca un poco. Alguien que no esté en este sector puede descolocarse un poco. Entonces, estos 2 principios, vamos a hablar de la hermeticidad, como has comentado. Se trabaja una capa hermética por el interior de la casa para que la vivienda no tenga fugas de aire del interior al exterior ni viceversa. ¿Esto cómo se consigue? ¿Cómo medimos? ¿Añadiendo alguna capa, alguna membrana o algún material? Efectivamente. Principalmente, como todo lo vengo diciendo, es planificándolo. Por ejemplo, una capa de yeso ininterrumpida puede ser hermética. Evidentemente, se tiene que interrumpir, porque cuando llega el forjado o un paso de instalaciones se tiene que interrumpir, pero esos pasos o esos cortes de la capa hermética se tienen que solucionar con membranas herméticas. Las ventanas, la unión de la ventana con el muro también se puede encintar con materiales herméticos. Entonces se planifica, por ejemplo, con una capa de yeso y los encuentros con las ventanas con unos encintados herméticos. Es una forma de planificar. Y como bien has dicho del blower door, es el test que se hace a la vivienda para saber cómo es de hermética la vivienda. Yo siempre lo comparo como si llenamos un balón de playa, es llenar el balón de playa, meterle aire a presión a la vivienda, cerramos y vemos por dónde está perdiendo aire. Se somete a presión la vivienda con la lona que se pone en la puerta y el ventilador mete aire a presión, vemos por dónde está perdiendo la vivienda y luego somete a la vivienda a depresión, es decir, como que genera succión y vemos por dónde sale el aire de la vivienda. Y ahí detectamos las fugas. ¿Y cómo puede ubicarse cómo sé que es en la ventana del dormitorio 2 por donde está perdiendo aire? Pues cuando ya has planificado una capa de aislamiento no hay grandes fugas. Las exigencias de hermeticidad son, no sé si he dicho aislamiento antes, pero bueno, cuando planificas una capa hermética no hay grandes fugas. Entonces es difícil, parece difícil detectarlas, pero eso se hace con una máquina de INE. Cuando estás haciendo el test de hermeticidad, que si pones en internet blower door o test de hermeticidad, puedes ver alguna prueba, pues cuando se hace,
cuando metes el aire a presión, por fuera con una máquina de humo, la pones por las ventanas, que suelen ser los puntos críticos, o las uniones del forjado con el muro, por ejemplo, pones por la máquina de humo y ves el humo cómo entra o sale de la vivienda. Por dónde se está produciendo la fuga se detecta. Muy bien, interesante. Y aquí, alguna vez he visto la pregunta que alguien hacía, ¿pero puedo abrir las ventanas con una Passive House? Sí, bueno, eso es se está trabajando mucho en hacer esa capa hermética, está todo medido para que no perdamos ni un kilovatio hora de energía, y resulta que yo por las mañanas me abro la ventana y no la cierro hasta mediodía. Eso es también un poco un mito. En Passive House no se pueden abrir ventanas. Eso no es así. En Passive House puedes abrir ventanas tanto como quieras. Bien, es verdad que no necesitas abrirlas para ventilar, puesto que tenemos la máquina de ventilación. Entonces, no es necesario abrir las ventanas, pero se pueden abrir las ventanas sin ningún problema. Lo que pasa es que el cálculo no ha sido tenido en cuenta con ciertas aportaciones. O sea, en verano, por ejemplo, si tú abres la ventana, decides hacerlo y lo cierras a las 12 de la mañana en una orientación sur o oeste, ahí sabes que vas a tener calor. O sea, eso ya va con tu responsabilidad, ¿no? O sea, quiero decir que Claro, imagino que cuando entregáis una vivienda le daréis unas orientaciones del uso a sí, los propietarios. sí, además, un cliente que se hace una vivienda Passive House está más que formado sobre los principios y al final de la obra termina teniendo casi tanto conocimiento como nosotros. Pero claro, es como en una vivienda convencional. Si tú en verano tienes las ventanas abiertas a las 12 del mediodía, esto va a entrar calor. Claro, si se hacen cosas así, pues evidentemente la vivienda va a tener cambios de temperatura. Pero se puede hacer un uso de las ventanas cotidiano y normal. Ahora, no es necesario por las mañanas abrirlas para ventilar porque tú tienes aire renovado las 24 horas del día gracias a la máquina de ventilación. La ventilación, esa gran olvidada, ¿eh? Que sí. Hasta hace poco, Sí. y bueno, también en el código técnico, no en vivienda, pero sí en otros usos, en terciarios, en cualquier otro, sí que exigía, o el RITE, una cantidad, unos caudales también importantes en renovación de aire. Y bien es cierto que a lo mejor no tenía las exigencias térmicas que sí tiene el estándar Passive House, pero decir que decía esa gran olvidada la ventilación, y es que vivimos en ambientes que son muy viciados, ya sea en una oficina en la que hay muchas personas o en un establecimiento de pública concurrencia, ya no te digo un bar, o en el que se baila y en el que se generan humedad y olores y demás, sino también en una propia vivienda. Tanto por la carga de CO2 o por cualquier contaminante que pueda haber en la vivienda, que no se es consciente de la importancia de la calidad del aire y la importancia de renovarlo. Eso es completamente de acuerdo. Es algo que es un punto como abstracto, la ventilación de las viviendas, y somos conscientes de ellos cuando de golpe tenemos humedades por condensación, porque tenemos mucha humedad, por ejemplo, que acabas de pegarte una ducha por la mañana, tu mujer también, os pegáis una ducha y como trabajáis los dos, no os da tiempo a ventilar, cierras la casa y te vas, ahí has generado un volumen de vapor importante. Sin ir más lejos, un adulto durmiendo toda la noche genera 2 litros de vapor de agua en el ambiente, o sea, cocinando generas humedad, toda esa humedad la tienes que sacar de la vivienda. En una vivienda convencional abres las ventanas con la pérdida de energía que supone, pero es necesario abrirlas. En Passive House no es necesario, por lo cual no pierdes esa energía, y no es necesario porque tienes un sistema de ventilación con recuperación de calor. Si quieres, explico un poco los puntos principales de este sistema. Sí, adelante. La máquina de ventilación con recuperación de calor de una vivienda pasiva no es ni más ni menos que unos ventiladores que meten y sacan aire de la casa las 24 horas del día, y la máquina consta de un recuperador de calor. Esto quiere decir que, a diferencia de cuando abres una ventana, que si estás en invierno te entrará el aire a la temperatura de la calle y te estará trastocando el confort de la casa, en esta máquina de ventilación, si tienes en el interior de la casa, vamos a decir, una temperatura de 22 grados, la temperatura confortable, y fuera en la calle tienes 0 grados, puesto que todo el caudal de aire que entra y que sale pasa por la máquina, a través de ese intercambiador, el aire que sale y entra se cede en la energía el uno al otro. Es decir, el aire que tenemos en la calle a 0 grados,
se mezcla con con el que entra, con el que sale, perdón, y le cede la energía el uno al otro, de modo que en vez de entrarte a 0 grados, te entra a 18. Solo necesitas un pequeño aporte para subir esos 18 a los 20 grados, porque las recuperaciones de calor recuperan hasta en un 95% el calor de la casa. Sin mezclar los flujos, claro. O sea, el aire que entra sigue su camino, el que sale sigue su camino, pero térmicamente sí que hay ese intercambio. Efectivamente. Lo he dicho mal. He dicho mezclar. Se intercambian, se cede la energía el uno al otro a través del intercambiador sin mezclarse. De este modo también, pues toda la contaminación que hemos comentado del CO2 que generamos las personas, la humedad, pues todo eso también se filtra en su salida y entrada, de forma que mantenemos un aire renovado completamente las 24 horas del día en la vivienda. Fíjate que nos ha llegado, vamos, yo lo he oído en todas partes, lo de decir, no duermas con una planta, ¿no? Que te puedes asfixiar. ¿No? Porque como la planta respira por la noche, claro, resulta que respira más la planta esa que puedas dormir con otras 2 o 3 personas que nadie se alarma por compartir habitación, ¿no? Parece que esa planta respira más que nadie. Pero que nos ha llegado ese mito popular y no tanto la necesidad de decir, abre la ventana un ratico por la mañana. Efectivamente, o eso... hablando de contaminación del aire, por ejemplo, en partes por millón de CO2 en el ambiente, de dióxido de carbono, un ambiente saludable está en torno a los 500 ppm, partes por millón de CO2 en el ambiente. Pues un matrimonio una noche durmiendo con la ventana cerrada puede llegar a acumular 2.500 ppm, partes por millón de CO2 en el ambiente, con lo cual tienes un aire muy contaminado. Un ambiente sin plantas, con lo que generamos nosotros mismos. Y si ya esa noche habéis cenado en casa la familia y habéis estado 10 personas, pues ya el CO2 que puedes haber acumulado ahí es muy grande. Entonces, si un ambiente está muy cargado de CO2, quiere decir que no respiras con el oxígeno necesario que va a la sangre y el sangre a los órganos, no respiras con tanto oxígeno, entonces los órganos van muy forzados. El descanso no es el mismo, el ambiente no es saludable. O sea, con esto vengo a decir que la Passive House no es solamente ahorro energético, sino que es salud, es confort. Y cuando vives en una vivienda de este tipo, una Passive House, pones en valor mucho más la salud y el confort que tienes que lo que es el ahorro energético, que también lo tienes. Sí, la verdad es que somos poco conscientes de la salubridad de nuestras viviendas. Es verdad que no todo el mundo, o sea, hay mucha gente que no tiene una vivienda asegurada, así que ya pararse a ver las calidades ya le supone un lujo. Pero en la generalidad de la población creo que se es poco consciente de la salubridad de la vivienda, esto de que decíamos del confort térmico, de la renovación de aire, las ventilaciones. Y es verdad que supone a veces una inversión, pero una inversión que en ciertos casos tiene un retorno rápido, en otras no tanto, pero que va a redundar en el bolsillo y también, como decíamos, en la salud, en el bienestar. No, completamente. Principalmente quien llega a Passive House llega por el ahorro energético y por el bolsillo para conseguir un ahorro mensual de por vida, porque es un ahorro que vas a tener mes a mes, no gastar en calefacción ni en aire acondicionado. Bueno, no gastar, no, gastar casi un 90% menos de lo que gastas en una vivienda convencional, pero te llevas con ese ahorro pues una vivienda saludable, una vivienda con el ambiente, un aire renovado completamente y sobre todo el metabolismo de los niños, por ejemplo. Los niños tienen un metabolismo de forma que genera más CO2 que un adulto. Pues un niño por la noche también, pues su respiración, casos de asma en niños se han duplicado desde hace años, principalmente porque las viviendas cada vez son más herméticas que antes con una ventana corredera casi sin abrirla ventilabas. Pero ahora se están empezando a hacer las viviendas más herméticas, las ventanas que ponemos, oscilobatientes, por la tipología de construcción que hay actualmente, se hacen cada vez más herméticas, pero no sacamos el aire viciado. Entonces, de los últimos años los casos de asma, se hace deporte dentro de las viviendas, ahora mismo la vivienda incluso se trabaja, la vivienda se utiliza para mucho más que para vivir. Puedes trabajar incluso ahí, se hace deporte dentro, por lo cual el aire lo podemos cargar muchísimo. Este Passive House es solamente para quien tenga dinero, quien lo pueda pagar, es para chalés. ¿Para qué es el Passive House y quién puede acceder a él? Porque es muy caro. Passive House arrastra el estigma de que es muy caro, pero no necesariamente es así.
Es verdad que en función de las calidades de una vivienda o la zona en la que te la hagas, pues puede cambiar mucho el coste de la construcción, pero comparando en una vivienda con código técnico, un plan de código técnico, con las exigencias que tenemos hoy en día de una vivienda Passive House, se estima que está en torno a un encarecimiento del 8 o 10%. Claro, hay que decir también que no es lo mismo hace 30 años, cuando empezó Passive House, las exigencias que había, la norma técnica de edificación del 79, después el código técnico de 2006, pues también fue un salto significativo, y ahora el último de 2019 va todavía un poco más allá. Pero es verdad que esas diferencias se han ido acortando, ¿no? Porque la propia exigencia normativa ha ido subiendo. Por lo tanto, está un poco más cerca del Passive House. Entonces te decía, es que es caro. Me dices un 8%. Eso es lo más... 8 un 10. Un 8 o un 10%. Vamos a ponerlo un 15%. Pero es un poco más caro. ¿Cuánto es más barato mantenerla? Un 90%. Pues, Por no sé si tenéis hecho el cálculo del retorno a la inversión de ese exceso, digamos, esa diferencia de construcción habitual a Passive House. ¿En qué tiempo podríamos amortizarlo? Pues he dicho un 90% porque los estudios que he hecho es que respecto a viviendas ya construidas, es decir, en las que vivimos, la mayoría de la gente, hay un 90% de ahorro. Respecto a las de código técnico actuales, con la exigencia actual del código técnico, habrá en torno al 75%. Eso creo que son cálculos incluso que están en el IDAE, pero son estudios. Digamos, pero bueno, es el orden de magnitud, ¿no? O sea, que no es un 5 o un 20%, va más por el 50 o el 70%. Correcto. Entonces, dicho lo cual, a ver, se me ha ido, lo tenía. Sí, estábamos diciendo de que lo que supone de ahorro. A la larga, quizás. Eso, perdón, el retorno de la inversión. Vale, se estima que el retorno de la inversión, esa inversión inicial mayor que hace para que sea la vivienda Passive House, el retorno de la inversión puede estar en torno a 8 o 10 años. Ya te digo, son como los ahorros, son datos muy genéricos. Sí, bueno, vamos por un orden de magnitud, ¿no? Son 8 años y no son 40. Podrán ser 10 o 12, pero no 40. Si una vivienda, por decir números, euros, pues si una vivienda de 180 metros podemos estar gastando en calefacción 2.200 euros al año, tranquilamente, una vivienda de 180 metros. Pues en Passive House, en vez de esos 2.200 euros al año, probablemente estemos en 250. Con lo cual, si la vivienda ha costado 20.000 euros más a 1.800 por año, pues eso, en torno a 10 años. Sí, y ¿qué tipo de viviendas? Porque a mí lo que me suena haber visto más son viviendas unifamiliares, quizá porque depende mucho de una decisión individual de esa persona que me estabas contando antes, que está muy concienciada, ya sea ambientalmente o económicamente, conoce el estándar Passive House y tiene claro lo que quiere. Entonces, esa se hace su casa particular, su individual. Y esa es la idea que yo tengo, y quizá mucha gente también, de lo que es Passive House. ¿Qué experiencia existe, o qué vosotros cuánto habéis trabajado también en vivienda colectiva? Porque aquí imagino que las diferencias en cuanto a precios serán menores, ¿no? Tenemos menos envolvente, tocamos a menos trozo de fachada por cada persona que vive dentro, ¿no? Entonces, imagino que ahí los costes se comprimirán un poco. Lo más desfavorable para cumplir el estándar Passive House es una vivienda unifamiliar, y en cambio son las que más se hacen. Pero precisamente por lo que acabas de decir, porque una vivienda unifamiliar depende de la decisión de ese cliente única y exclusivamente. Se quiere hacer una casa y se la quiere hacer bien, quiere hacerse una casa pasiva, pero un promotor que hace un bloque de viviendas es mucho más difícil, principalmente por desconocimiento, porque seguramente ni conozca el estándar Passive House. Pero aún así, por ese exceso en costes, pues es más difícil que se hagan este tipo de viviendas, pero son más dadas a las viviendas plurifamiliares, son más dadas a cumplir, es más fácil cumplir el estándar Passive House en un bloque que en una vivienda unifamiliar. Hay en el norte de España, en Zaragoza, hay una empresa muy grande que está construyendo todo ya en Passive House, en Navarra, en el País Vasco. Hay ya promotoras grandes construyendo bajo el estándar Passive House. ¿Y vosotros qué experiencia tenéis? ¿Habéis tenido la ocasión de hacer edificios de plurifamiliares con estándar Passive House? No hemos hecho edificios plurifamiliares, pero sí que hemos rehabilitado algún piso con criterios Passive House, bajo el estándar Passive House. Hemos hecho test lower door y hemos tenido resultados, y además la experiencia del cliente lo avala, como que el confort que ha tenido es muy grande.
Piso independiente dentro de un bloque de edificios. Sí. Eso también es interesante. Sí. Tienes algunos hándicaps, por ejemplo, no puedes aislar por el exterior, tienes que solventar los puentes térmicos de algún otro modo, pero se puede hacer. Y se ha hecho, vamos. Eso, de hecho, existe no sé si es estándar o bueno, un protocolo, como se llama, Enerfit, ¿no? Dentro del Passive House, Enerfit es el que se dedica a la rehabilitación, ¿verdad? Efectivamente. Hay un estándar Enerfit. El certificado Enerfit certifica bloques completos. Cuando rehabilitas un piso bajo el estándar Passive House, se puede hacer lo que se llama una rehabilitación paso a paso, de modo que tú rehabilitas un primer piso como primer paso para el resto del edificio y se puede certificar de ese modo. Pero, vale, pues, pero individualmente un piso no puede tener la placa de Enerfit o la placa de Passive House. Vale, entramos en certificaciones. Yo os contrato a vosotros para hacer ¿Sí? esa vivienda pasiva y sé que lo hacéis con estándar Passive House. ¿Por qué certificarme? Pues principalmente porque hoy por hoy es la única garantía para el cliente de saber que lo que se está construyendo es una vivienda Passive House. Porque si haces una vivienda y yo te digo que va a ser Passive House, que te va a aportar los 5 principios, pero luego no te hago los test lower door, que son necesarios para certificar, los puentes térmicos no los calculo, no calculo el balance energético de la vivienda. Si todas esas pequeñas cosas que me pide la certificación viene a ser una auditoría que como constructora pasamos por un agente externo, si todo eso no me lo exige el cliente o no lo autoexigimos, pues vamos a aplicar criterios, pero los consumos no van a ser reales. No van a ser reales. En cambio, si tú certificas, tienes que calcular el balance energético de la vivienda con el programa del Passive House, del Instituto Alemán, tienes que calcular puentes térmicos, tienes que hacer los test de hermeticidad, tienes que hacer un equilibrado de la ventilación. Es decir, tienes que pasar muchos protocolos que te garantizan que si el cálculo ha dicho que la vivienda va a consumir 15 kilovatios metro cuadrado año, pues con el programa del Passive House que lleva testeando viviendas 30 años, pues lo más normal es que sean 15 kilovatios metro cuadrado año y no sean más. ¿Y lo hace directamente el Instituto Passive House o hay empresas certificadoras como una OCA o algo así parecido? Lo acabo de decir. Hay empresas, más bien técnicos certificadores que representan al Instituto Alemán Passive House aquí en España. Los contratas, idealmente los contratas al inicio de obra para contar con el técnico para alguna toma de decisiones y ellos son los que te certifican y te auditan la casa. Nosotros como constructora, Ingecon, hay clientes que confían en nosotros y dicen, a mí no me hace falta certificarse, es un sobrecoste. Pero nosotros nos autoexigimos certificar la vivienda por la garantía del cliente y también por el bagaje de la empresa de saber que estamos haciendo las cosas conforme al estándar. ¿No tenéis miedo a examinaros? No. Eso está bien, eso desde luego da garantías, ¿no? Es decir, alguien que voluntariamente se somete a una auditoría innecesariamente, entre comillas, eso desde luego da garantía. Estamos tan convencidos de este sistema, de que es el sistema de construcción, bueno, del presente ya, pero sobre todo del futuro. En unos años todo será así. En 5, en 10, no sé en cuánto, pero en unos años todas las viviendas serán así. Y estamos tan convencidos de que tiene que ser así que autoexigimos certificar para saber que los cálculos luego en el día a día de la vivienda lo van a notar, van a ser conformes a los cálculos. Vale, has dicho que poco a poco será así. Hemos nombrado también varias veces la evolución del código técnico, que ha ido avanzando bastante en los últimos años. Todo hay que decir con retraso, ¿no? Que estamos cumpliendo las directivas europeas un poco a regañadientes. Bueno, se están acercando. Ya la diferencia de una Passive House con una vivienda que cumple normativa ya no es tanta. ¿Por qué hoy día, en 2021, hacer una Passive House o qué diferencias ves principales de una Passive House con una vivienda que cumpla el código técnico vigente? Vale, esa pregunta es fácil. Una vivienda por código técnico está más cerca del Passive House que una vivienda de código técnico de hace 15 años, de 2006, por ejemplo, a 2019. Está más cerca la de 2019, el código técnico de 2019. Pero aún así, el código técnico de 2019, la exigencia que tiene y el Passive House, sigue habiendo un abismo en calidad constructiva. Principalmente por los criterios de hermeticidad y ventilación mecánica. El código técnico no te exige hacer una capa hermética ni te hace las pruebas de hermeticidad.
Pero ahí si está el punto. Sí, perdón, termina. Ahí está el punto diferenciador principalmente, la hermeticidad y la ventilación que se hace en una passive house y en una de código técnico no. Sí, te iba a decir que no es posible lo que dices porque yo he leído en el código técnico que quien cumpla el código técnico es un edificio de consumo casi nulo. Sí, porque la forma de establecer código técnico, su edificio de consumo casi nulo, es que cumpliendo lo que es el documento básico de energía del código técnico, obtienes un edificio de consumo casi nulo. Sí, a mí me Básicamente, sorprendió. el código técnico es. ¿Sí? Quiero decir Dime, que dime, Álvaro, Álvaro. me sorprendió leerlo en el código técnico. Dice, y quien cumpla lo que yo digo, se considera un edificio de consumo de energía casi nulo. Y yo, bueno, Tal cual. casi, pero aún nos queda un poco de camino. Yo creo que será por la exigencia de la directiva europea, Claro, que la tenemos claro. que cumplir. Europa ha dicho, oye, tienes que regular y decir cuál es tu vivienda de consumo casi nulo, cuáles son los parámetros. Al final lo que ha hecho Código Técnico ha mejorado algunas cosas y ha dicho, quien cumpla esto ya tiene una vivienda de consumo casi nulo. Pero es verdad que en hermeticidad ha empezado a aparecer el concepto de hermeticidad, pero no se exigen mediciones, las exigencias comparadas con un passive son irrisorias, la exigencia de hermeticidad de código técnico y la passive house, pero aún habiendo esa diferencia es que principalmente no se exigen test de hermeticidad, no se planifica una hermeticidad. Lo normal es que un constructor habitual de código técnico no sepa ni lo que es la hermeticidad ni cómo tratarla. Entonces es muy difícil de ese modo. Puedes aislar mucho una casa, puedes poner 20 centímetros de aislamiento si quieres, pero si pones mucho aislamiento y la casa no es hermética y tiene fugas de aire, o si tienes que abrir las ventanas para ventilar, pues estás perdiendo un montón de energía. Entonces, la eficiencia energética del código técnico que te dice que una vivienda puede tener un consumo de 60 kilovatios metro cuadrado año, que no está tan lejos de los 15 de la PASI, pero reales, si no has medido la hermeticidad y estás teniendo mucha fuga de aire de la casa, si para ventilar tienes que abrir las ventanas, pues reales los consumos son mucho mayores a los que establece la certificación energética española. Me estás hablando de hacer test de hermeticidad, pero ¿se hacen también test de transmitancia, es decir, de las fugas de calor? ¿Hay algunos test que sean necesarios para obtener la certificación de Passive House? Está el cálculo de balance energético que tú tienes que justificar con fotos de obra. Es decir, si dices que has puesto un sistema de aislamiento térmico por el exterior, un SATE, de 20 centímetros, tienes que justificar al certificador fotos en obra, midiendo el aislamiento que has puesto y que es conforme al cálculo. Y dices, pues bueno, puedo hacer una foto y luego hacer una trampa. Pero hay una cosa que cuando te hacen el test guardador del certificador suele ir con una cámara térmica. Entonces, la cámara térmica, si has hecho una pared incompleta, que has puesto algo has hecho una trampa, una placa no la llega a poner, una medianera no la has aislado, se ve rápidamente. Sí, esto yo animo a quien esté escuchando esto y no lo conozca que ponga en Google termografía, fachada o algo así. Puentes térmicos, termografía, algo así. Y va a ver lo que decía antes yo de que se veía en gris los forjados y los pilares y luego los ladrillos en rojo, pues va a ver, bueno, si estamos en verano va a ver las fachadas, los paños de la fachada más o menos en un azul, en un color más claro y los puentes térmicos rojos encendidos o amarillos de que estamos perdiendo energía y a lo mejor está enlucido y tiene placas por delante de cualquier material o un mortero o lo que sea. Tú desde fuera ves una fachada uniforme, pero cuando le plantas la cámara termográfica vas a ver fugándose calor por ahí a saco. Y eso es, como dices, una forma fácil de ver que estás tratando bien los puentes Pues térmicos. sin ir más lejos, si en una de estas inspecciones de la auditora con la cámara térmica detecta en un tardosado interior detecta una temperatura, por ejemplo, debajo de 17 grados, puede haber condensaciones en torno a los 12 grados de temperatura de la pared. Pero si detecta una fachada muy fría, por ejemplo, en un día de invierno, en una revisión, ahí directamente algo está pasando. Se te ha colado un puente térmico o no has aislado como has dicho. Entonces, digamos que no es fácil. Pero entonces, en una certificación... hay un control muy exhaustivo como para saltártelo. En una certificación sí que se pasa un examen de por termografía. No es así directamente. No necesariamente no se pasa un examen por termografía, pero el certificador siempre va con la cámara termográfica y te comprueba
principalmente los puentes térmicos, que son los puntos críticos. Sí, que lo Bueno, comprueban durante el test Flow Guardador. y llega ese momento, si por lo que sea hemos tenido un mal día, el día que has dicho que hay que planificar mucho, si no planificamos bien o la ejecución no ha sido la ideal, no sé si tiene arreglo fácil pasar la Pues certificación si nos hemos ido bastante. el primer test Flow Guardador se hace cuando tienes cerrada la envolvente. Se hacen 2 test Flow Guardador. Uno cuando está cerrada la envolvente, vamos y vemos cómo estamos de hermeticidad y ya se pasa a la cámara termográfica para ver si tenemos algún punto rojo, como he dicho, y luego se pasa uno al final de la vivienda. Si el test Flow Guardador, el segundo, cuando está la vivienda terminada o con la cámara termográfica en la última prueba, tienes algún problema de este estilo, pues estamos jodidos. Pero lo que haya, la fuga que haya de hermeticidad, o si tenemos un puente térmico no solucionado, hay que intentar detectarlo en el primer test, que la obra está abierta y solamente tienes hecha la envolvente. Una de las últimas dudas que me quedan. Passive House, hemos dicho varias veces que es un protocolo, como es un estándar que viene de ¿Sí? Alemania, con un clima bastante distinto al español. Si no ¿Sí? tengo mal entendido, hay diferentes adaptaciones para cada clima, que inicialmente no. Entonces, claro, por lo que decíamos que es distinto tratar calor excesivo o frío excesivo, en Alemania, desde luego, hay más diferencias entre el verano alemán y el español que el invierno, ¿no? Invierno puede ser parecido, podemos tener temperaturas casi igual de bajas, pero el verano español va a ser más duro. Claro. ¿Cómo se adapta Passive House a Claro. los diferentes climas? Pues lo bueno de Passive House es que tiene ya una repercusión mundial y hay viviendas certificadas en Sevilla, en Murcia creo también, y hay viviendas certificadas en Alemania. También se están haciendo certificaciones en México y en climas que son muy húmedos, muy cálidos, y está testeado también en estos climas. Evidentemente, las condiciones de aislamiento y de planificación de la obra es distinto. Claro, los cálculos te exigen otro tipo de cosas. ¿Las exigencias de objetivos son las mismas? O sea, quiero decir, el No, por consumo ejemplo, exigido. sí, el consumo sí, pero evidentemente no se requiere el mismo aislamiento en unas que en otras. El consumo de energía primaria renovable, de demandas de calefacción, cargas, eso que yo sepa, no hemos hecho proyectos internacionalmente aún, pero sí, sobre todo en el clima español, seguro, porque nosotros tenemos una vivienda, un proyecto en Murcia, por ejemplo, y hemos hecho en Ciudad Real, y las exigencias son las mismas. Creo que en Murcia creo que la demanda creo que se sube a 20, la de refrigeración. la de climatización, la de refrigeración. Cambia un poquito, sí. Ahora que lo has dicho, llevas razón. Pero vamos, son valores muy cercanos el uno al otro. Bueno, pues llegando al final, si quieres decir algo que creas importante, que nos hemos dejado, o hacer énfasis en algo de lo que ya se ha nombrado. Pues a hacer énfasis, yo siempre le digo a los clientes que a alguien que se va a hacer una casa, siempre le aconsejo que independientemente de que la haga con nosotros o la haga con cualquier otro tipo de constructora o con cualquier otro tipo de proyectista, otro arquitecto, otro ingeniero, que se informe de lo que es Passive House, que es una cosa que está muy testeada, que es una cosa que es muy recomendable hacer. Y una vez que te informes, conozcas este sistema, este estándar de construcción, ya decides cómo lo quieres hacer tú. Pero estoy seguro que en una visita conmigo que te cuente lo que acabamos de hablar, o los vídeos que veas en internet, cualquier otro técnico que te informe sobre el Passive House, te va a resultar interesante y si no haces Passive House, por lo menos te vas a llevar muchas cosas buenas a aplicar en tu vivienda. Entonces, siempre recomiendo a la gente que se informe, que mucha gente no se hace una Passive House por ignorancia, porque no tiene, por desinformación, mejor dicho. Sí. Sí, desde luego, cuando se comparan cuestiones técnicas no se puede quedar solamente con el precio. Hay que mirar prestaciones y, como hemos dicho, que el sobrecoste inicial parece que se amortiza fácil y luego otras mejoras que quizá no se ven tanto. Hemos dicho de habitabilidad, salubridad, que también son importantes. Exacto. Y bueno, ahora, si no quieres añadir nada más, dinos dónde te podemos encontrar, alguna referencia de redes sociales, página. Pues en nuestra página web, en ingecon.info, pues ahí puedes entrar, acceder a nuestra sección de construcción
ver información del Passive House, ver proyectos que hemos hecho y ahí puedes enlazar a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, como Ingecon o Ingecon Passive House. Nos encuentras en cualquier red social de la que he comentado o en nuestra página web. También tenemos un canal de YouTube. Eso es decir, YouTube, que algunos nos estarán viendo a través de ahí. No lo he dicho, lo tenía que haber dicho al principio para quien nos oye en el podcast. Este capítulo va a ser distribuido en multiplataforma. Estamos grabando. Es la idea. Estamos grabando el vídeo. Sí, entonces... la idea es hacer difusión del estándar Passive House y que la gente lo vaya conociendo para que lo pueda aplicar. Pues dejaremos también en las notas del programa el canal de YouTube donde pueden ver este vídeo y más. También habéis hecho vuestros pinitos en el podcast, ¿no? Y sí. Bueno, dejaremos enlace en la descripción del programa. Y bueno, muchísimas gracias por habernos dado este repaso amplio, esta explicación de qué es Passive House y sus ventajas. Gracias a ti, Álvaro. Pues nada. Muchas gracias a quien nos habéis estado oyendo o viendo y oyendo. Si os ha gustado, te sugiero que te suscribas. Hoy cambio no solamente al podcast, sino también al canal de YouTube de Ingecon. Si crees que a más personas les puede interesar, pues desde luego compártelo. Y si lo que quieres es hacer alguna sugerencia o comentario o valoración o incluso corrección a lo que hemos dicho, nos puedes localizar en las redes sociales que ha dicho Sergio, en mi página de LinkedIn de Álvaro Peñarrubia Ramírez o en las redes sociales de Podcastidae, Twitter, Instagram, etcétera. Nada más, esperamos que haya sido entretenido y que haya transmitido mucha información, que haya sido interesante y nos despedimos hasta el próximo. Sergio, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Sed eficientes.